Saludos a mi amable teleaudiencia que cada semana está ahí esperando el contenido de Foro Semanal. Hoy estamos con un invitado muy especial. Nos acompaña el vicepresidente nacional del PRD y coordinador de campaña del ingeniero Vargas Maldonado. El señor Héctor Guzmán está con nosotros. Bienvenido, don Héctor. Saludos, Mari Carmen, a ti, a todo el público de tu programa. Por fin estamos aquí. Sí, exactamente, por fin, porque ese trajinar de las elecciones municipales y ya digamos que de casualidad lo conseguí, porque de verdad que las elecciones municipales ocuparon mucho tiempo, pero las presidenciales todavía ocupan más tiempo. Sí, eso es cierto. Así que gracias por sacar el tiempito para la teleaudiencia de Foro Semanal. Gracias a ti, a ti a tu disposición para hablar lo que tú quieras. Don Héctor, esta alianza que ya está, digamos que concertada, correcto, la Alianza Rescate RD, de la que el PRD forma parte conjuntamente con el PLD y la Fuerza del Pueblo. Digamos, quedó un sabor no muy bueno en las elecciones municipales. Para las presidenciales, ¿a qué aspiran? ¿Qué cosas ustedes están haciendo para cambiar esos resultados? Mira, la verdad es que en la Alianza Rescate RD, en la parte municipal, fue muy complicada, porque eso tenía demasiado territorio. Estamos hablando de 393 territorios. Poner a la gente de acuerdo no es tan fácil. ¿Fueron aliados en esa cantidad de territorios? No, fuimos aliados en 360. Okay. O sea, un 92%, pero alianza en algunos casos los 3 partidos y en otros casos 2 nada más. Okay, sí. Pero fue con mucha dificultad y nosotros siempre lo decíamos, esto no es tan fácil. Poner 2 partidos de acuerdo es difícil, poner 3 es mucho más difícil. Y en lo municipal es difícil por la gran cantidad de cargos que hay en competencia. La de ahora, que es una alianza en el nivel presidencial, en el nivel de senador y de diputado, es más fácil. ¿Por qué? Porque, y ahora lo demostramos, en 23 senadurías, es decir, en 23 localidades, llegamos a acuerdos donde los 3 partidos apoyan a los senadores. O sea, 23. Y estamos hablando de 32. En otras demarcaciones, vamos a decir, las 9 que faltan, hicimos alianzas parciales. Es decir, que en las 32 senadurías hay acuerdo. En 23 lo hay con los 3 partidos y en las otras 9 la hay con los 2 partidos, con 2 partidos. Okay. Por ejemplo, nosotros apoyamos a la Fuerza del Pueblo en localidades como Santiago de los Caballeros. El PRD apoyó a la Fuerza del Pueblo ahí. Es decir, nosotros apoyamos al PLD en San Cristóbal. Fíjate cómo en una alianza parcial, en un sitio apoyamos a la Fuerza del Pueblo, importante como Santiago, y en otro apoyamos en San Cristóbal al PLD. ¿Qué hicimos nosotros? Mantuvimos un equilibrio de apoyar en unas provincias a la Fuerza del Pueblo y en otras al PLD. ¿Qué tomaron en cuenta para ese apoyo? Tomamos en cuenta el candidato que mayor posibilidades tenía para ganar. Y tomamos en cuenta también una relación, es que como hay boleta de diputados, con quién esos candidatos a diputados tienen mejor relación también para hacer la campaña. Porque también tú tienes que tener coherencia. Es muy difícil que un candidato a diputado esté en un partido y el senador en otro. Porque es casi el nivel congresional, como le llaman. Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos un acuerdo con la Fuerza del Pueblo en Santiago, en el nivel de diputados y en el nivel de senadores, así que lo apoyamos. Y esos fueron los ejemplos. ¿Qué quiero yo decir? Que a nivel de diputados y a nivel de senadores, ahora, como son menos candidaturas, logramos mayores consensos, mayor cantidad. Está más compactada la alianza en el territorio que con la municipal. Pero también hay un factor importante, y es que cuando está la candidatura presidencial en juego, como está ahora, que decidimos un acuerdo de segunda vuelta, es decir, que el PLD lleva a su candidato, la Fuerza del Pueblo lleva a su candidato y el PRD lleva a su candidato. Entonces son campañas que cada candidato presidencial la va a hacer de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su estrategia. Entonces ahí ya eso le da una mayor importancia al proceso electoral de cara a la alianza. A este punto, don Héctor, ¿ustedes analizaron y saben qué fue lo que falló en las elecciones municipales para no repetirlo, aparte de ese punto que usted acaba de explicar, para no repetirlo en las presidenciales? Porque sí, de que hubo un fallo, hubo un fallo. Mira, aquí se instalaron prácticamente centros de proselitismo en torno a los recintos electorales del partido de gobierno.
centros de compra de cédulas de una manera increíble. Centros que operaban inclusive a gente que le permitían entrar con un celular y tomarle foto a la boleta para después venir a cobrar. ¿Y ustedes no estaban preparados para esa triquiñuela? Yo te diría que nosotros porque el PLD es un partido viejo en el gobierno y sí, debió saber que prácticas que hacían en el gobierno ellos se la iban a aplicar ahora. No, lo que pasa es que eso está prohibido en las últimas elecciones, tú no veías eso. No, claro, sí, ciertamente todas esas denuncias habían mermado. Totalmente, o sea, eso no se había visto. En la última elección del 20 nadie vio eso, ni la del 16 nadie vio eso. O sea, una acción avasallante de compra de cédula, de tratar de cambiarle la voluntad a un elector, que eso es un delito electoral, que conlleva de 1 a 3 años de prisión, eso. Tú tienes una ley que te dice el que compre cédula tiene cárcel de 1 a 3 años. El que agarre a un votante y por cuarto lo haga cambiar su intención de voto, tiene de 1 a 3 años. ¿Tú entiendes que eso no va a pasar y que hay una policía electoral? Entonces, oye, ¿ustedes fueron sorprendidos en su buena fe? No, que tú dices, bueno, estas cosas no van a pasar. Bueno, esa experiencia la tenemos ahí, vamos a ser honestos. Y ahora para la presidencial, yo te voy a revelar algo. Nosotros reunimos a todos nuestros dirigentes, como te dije, para conocer la evaluación. Pero también reunimos la Alianza Rescate RD. Nosotros vamos a llevar acciones locales e internacionales para lograr esas garantías electorales, porque son garantías electorales que hay que darlas, que se cumpla la ley. Nos lo cuente aquí. ¿Faltó logística en estas elecciones? Hay quienes dicen que faltó logística. Tuvimos un problema. Hay otros que dicen que se agacharon con los cuartos, que se lo dieron y hubo gente que se agachó con el dinero de esa logística. Mari Carmen, mira, en honor a la verdad, por primera vez en la historia de la República Dominicana, desde que existe la ley de financiamiento de los partidos políticos con fondos públicos, por primera vez pasó lo que pasó en esta elección. A los partidos se le entregó nada más la mitad de lo que les corresponde para el proceso electoral. Es el dinero que la Junta tiene que entregar a los partidos. Sí, que son fondos públicos que corresponden por ley a los partidos. No a un partido, no, a los partidos. Se entregó la mitad, pero tú sabes lo más grave, que el 40% de esa mitad se entregó 2 días antes de las elecciones. Eso nunca había pasado en el país. Todavía el día de hoy la otra mitad no la han entregado, al día de hoy que estamos haciendo este programa. O sea, mientras el gobierno tiene un uso abusivo de los recursos públicos, restringe, violando la ley, los fondos que le correspondía a los partidos. ¿Habrá intención marcada para provocar situaciones con los partidos? Sin lugar a dudas. Todavía hoy lo niegan. Es más, yo puedo revelarle a ustedes aquí, y esto es una primicia, que nosotros fuimos a la Junta Central Electoral, los partidos, a demandar que se cumpla con la ley para que la Junta le enviara una carta al Ministerio de Hacienda, demandándole que tenía que cumplir con la ley, porque nunca había pasado eso. Siempre a la Junta Central Electoral le podían recortar el presupuesto, pero nunca se tocó el presupuesto que tiene que ver con los partidos políticos. ¿Qué pasó? La Junta le mandó esa carta o sea, que la Junta cumplió con su parte. Cumplió con su parte y le mandó esa carta al Ministerio de Hacienda. Hace 2 o 3 días, ¿sabes lo que dijo el Ministerio de Hacienda? Se niega a reconocer eso. Se niega a aceptar que tiene que entregar esos fondos. O sea, violando la ley. Violando la ley. Y se niegan bajo un argumento de que en otros años se ha hecho. Y no es verdad. En las elecciones del 16, en las elecciones del 20, se cumplió religiosamente con lo que la ley manda. Nosotros desde el PRD, tuvimos que irnos a un préstamo. ¿Tan drástica fue la situación? Sí, tuvimos y poniendo en garantía propiedad inclusive privada para poder conseguir y poder abastecer a nuestros delegados. Mira, es que fueron 2 días antes el 40% que se entregaron y nosotros teníamos que actuar con los dirigentes. ¿Tú sabes lo que tuvimos que hacer nosotros para dotar a nuestros delegados de fondos? Tuvimos que hacer transferencia bancaria, porque recuérdate que las elecciones son un domingo. Sí, claro. Y si tú no tienes los fondos con tiempo, no puedes hacer cheques que lo puedan cambiar en los bancos. Porque aquí en la capital puede ser que un banco en una plaza comercial te funcione hasta en la noche. Sí, pero en los pueblos Pero en los pueblos no. Entonces, toda esa situación se nos complicó. Nosotros esperamos que eso se resuelva ahora. Oye lo que te dije, la Hacienda se está negando a cumplir con la ley con el tema de los fondos públicos. Ahora para las elecciones presidenciales. Y nosotros vamos a enfrentar eso con acciones legales y acciones políticas. Las vamos a enfrentar, porque nosotros no podemos permitir que eso siga pasando. Por primera vez en una elección en este país pasa eso que pasó con los fondos de los partidos públicos. Don Héctor, ¿por qué no ir aliado en el nivel presidencial
desde ahora y no procurar la segunda vuelta para entonces ahí sí apoyar como ustedes lo tienen previsto? Mira, el primer acuerdo que se hizo cuando nos sentamos en la mesa del diálogo de la alianza, los tres partidos, el primer acuerdo que hicimos fue ese, ir en la primera vuelta cada partido con su candidato. Okay. Eso fue lo que hicimos, no ha variado en nada eso. O sea, nosotros en ningún momento dijimos que íbamos a ir aliados en la primera vuelta, no. ¿Qué es lo conveniente y lo posible que hay? O sea, ¿cómo tú le dices a un candidato que dice que va a ganar que se desmonte para apoyar a otro? Es difícil hacerlo. Y sería certero eso en este momento que el gobierno, pues está, el candidato del gobierno y presidente de la República está delantero en las encuestas. No sabría yo si tiene los números que dicen ellos que tiene, pero está más adelante que los candidatos de la oposición. ¿Sería conveniente desmontar a esa gente de ese caballo y que se suba atrás en la cola del mío para empujar la primera vuelta? La estrategia que nosotros estamos jugando, en política tú juegas tu estrategia, la tuya, y el otro tiene la suya. Tú te darás cuenta que el gobierno tiene una estrategia de primera vuelta. Sí, señor. Sin lugar a dudas, está muy claro. Nosotros tenemos una de segunda vuelta. Cuando veamos los resultados, vamos a ver quién tenía la razón. Yo recuerdo, y aquí hay experiencia vivida, de momentos en que se ha jugado a la segunda vuelta. En el 96, yo recuerdo que ahí hubo contra Peña Gómez, que estaba muy fuerte, que se veía puntero y que iba a ganar. La oposición jugó una estrategia de segunda vuelta. Y le ganó. Y le dio resultado. Porque, aunque ustedes vieron el Frente Patriótico después en público, pero por abajo había el acuerdo de que quien calificara apoyara al otro. Inclusive se llegaron a hacer apuestos, así mismo como se habla ahora, de primera vuelta. Y ellos prefirieron seguir que los reformistas recogieran su voto reformista y los PLDistas recogieran su voto PLDista. Y cuando lo juntaron, que tenían y que dieran las condiciones, lo lograron. Vencieron a Peña Gómez, que estaba altísimo. Parecía invencible Peña Gómez. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos jugando una estrategia de segunda vuelta y el gobierno está jugando una estrategia de primera vuelta. Tú dirás, pero ¿y si el gobierno se va en la primera vuelta? Perdimos, sí. Ahí, si el gobierno no se va en la primera vuelta, ¿qué pasa? Porque esto es así, esto es un problema de estrategia. De manera que en esto hay que estar claro. Mire, y yo he vivido experiencia, viví la del 96 y viví la de Hipólito Mejía en el 2000. Hipólito no llegó al 50%. Iba la fuerza del Partido Reformista, iba el PLD y el PRD. Entre los tres, nadie llegó a más del 50%. Ahora hay 3 candidaturas en la oposición. Ahí, ¿sabes? Se hizo un acuerdo para no ir a la segunda porque fue el candidato que más obtuvo. No fue así la cosa. Lo que pasa fue que Joaquín Balaguer, cuando lo fueron a visitar, planteó que no era conveniente para el país ir a una segunda vuelta, y ahí entonces Danilo Medina y el PLD, que habían sacado 25%, exacto, y el Partido Reformista 24%, entonces no hubo la segunda vuelta. Pero yo quiero que ustedes sepan que eso no fue casual. Eso también se había trabajado antes, de que si nosotros llevábamos esa ventaja a los reformistas, ya nos habíamos reunido con reformistas. Y el mismo día de la elección... Para que no le hicieran su boicot. Para que también fueran parte de eso, ¿me entiendes? Sí. Y ya teníamos, como dicen en el campo, apalabreado con un sector reformista eso. Y el mismo día que se produjo esos resultados electorales, en la noche, nos reunimos nosotros a escondidas con un sector importante del Partido Reformista para que ellos también convencieran al doctor Balaguer de que era conveniente. Todo ese tipo de cosas. Que en la política hay cosas que tú la ves públicas, pero también por abajo se dan acuerdos de ese tipo. Usted trae a colación el gobierno del expresidente Mejía en el 2000 y ahora recuerdo las elecciones de 2012, en ese tiempo eran separadas, las municipales eran cada 2 años, exacto, municipales, sí. Por ejemplo, el 2002 y en el 4 vinieron las presidenciales donde Leonel gana por segunda ocasión. Sí, que la del 2002 fueron separadas, municipal y congresional. Exactamente, y que ustedes, los PRDistas, barrieron. Sí, yo fui que estaba en ese barrio. Similar, no digamos que sí similar a ahora con el PRM, pero hay muchas personas, sobre todo el pueblo llano, que entiende que como el PRM ahora se ganó, barrió en las municipales, tienen las presidenciales ganadas. ¿Puede darse eso? Bueno, la otra vez no se dio, los 2 años después perdimos, pero además, fíjate, yo estuve en ese proceso, pues yo era del gobierno de Hipólito Mejía. No, sí, por eso trabajaba. Nosotros barrimos, pero no comprando cédula. Nosotros no compramos cédula. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno era popular. El PRD tenía unos niveles de popularidad que se creía que iba a durar 20 años en el gobierno.
Y nosotros lo que incentivamos fue la participación del elector. Y nosotros con ayuda del gobierno, con trabajo del gobierno, con la obra del gobierno, incentivamos a que la población fuera a votar. Ahora fue al revés. Ahora fue compra de cédula y otro mecanismo para producir una abstención. O sea, eso no fue lo que nosotros hicimos. O sea, un gobierno cuando tiene popularidad llama al pueblo a votar. Y ni así ganaron la presidencial entonces en el 2024. No, en el 2004. No, porque la situación económica, ya el gobierno ahí era impopular. Y ahí jugamos una segunda vuelta que después yo te lo puedo contar. ¿La situación económica pudiera equipararse en los resultados de esa vez a esta? Porque hay mucho descontento ahora. Sí, hay mucho. Lo que pasa es que la campaña arranca ahora, la presidencial. Donde tú vas a ver cosas que tú no veías hace unos meses atrás, porque ahora cada quien se va a jugar su faja, los candidatos presidenciales. Y ahora, antes tú estabas discutiendo con un alcalde y con un director, pero ahora no, ahora todas las acciones van dirigidas al presidente de la República, porque ya no es el presidente, es el candidato. Sí, señor. Igual que de allá para acá. Entonces, aquí vamos ahora a poner las cosas en su lugar y aquí vamos a ver. Y como yo digo, la política es tan dinámica que hasta en días se ganan o se pierden unas elecciones. Bueno, gracias, don Héctor, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Maricarmen. Bueno, señores, así ponemos un punto final a esta entrega, recordándoles que usted tiene que ir a Maricarmen Rojas TV y ahí va a encontrar este programa. Cuantas veces usted lo quiera ver, pues ahí usted, y cuando pasen las elecciones, lo ve para que evalúe si don Héctor tenía o no razón. Así es que, señores, gracias y hasta la próxima semana.